te vas a llevar? ¿Qué le vas a contar a la gente en Buenos Aires, a tus amigos al menos de POS? Pues sí, es la primera vez que estoy acá y la sensación de que es un mundo paralelo. No sé si mejor o peor, eso me lo tienen que decir ustedes, pero claramente es otra realidad. Claro, desde la perspectiva, como decíamos recién fuera del micrófono, es otra perspectiva, es otro aire. No sé si mejor o peor, pero digamos, con respecto a la dinámica que se vive no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye el conurbano y otros distritos como la ciudad de La Plata, las otras realidades sobre temas de inseguridad, narcotráfico, y entonces acá ves otra dinámica. ¿Dónde está la Argentina? ¿Allá o acá? En ambas. En realidad, eso es lo que tiene muy bueno y al mismo tiempo muy inquietante la Argentina, que hay múltiples realidades. Que quizás uno de los riesgos que tenemos es el porteñocentrismo que muestran algunos candidatos e incluso muchos medios de comunicación. Y ese es uno de los desafíos, ¿no? Cómo mostrar las distintas realidades que tenemos en este país. Además, a su vez, Justiniano Pose representa la realidad argentina, no. Y también te podríamos hablar, no es lo mismo el NEA que el NOA, que la Patagonia Austral, y son múltiples realidades. Y eso es una oportunidad que tenemos también en Argentina, porque te muestra la riqueza que tenemos. ¿Cómo impacta, recién nombrabas el porteñocentrismo, digo, cómo impacta el porteñocentrismo, que en muchas fuerzas también se puede vincular, en los diferentes pueblos que también, ciudades de alrededores de todo el país, que representan a la Argentina? Digo, ¿cómo impacta eso? Pues ese es una de las dificultades que tenés, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones de políticas públicas, que hay que tomar en consideración múltiples variables. Te doy un ejemplo que sale del campo. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, sobre una nueva ley de alquileres, en realidad es una nueva ley de alquileres ¿para dónde? Claro. ¿Para el AMBA? Porque si querés hasta incluso cómo se contratan alquileres en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que en el conurbano, que no es lo mismo que en el interior de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que en la provincia de Córdoba, que no es lo mismo que en el NOA, que no es lo mismo que en la Patagonia, porque te puedo ir dando distintas realidades. No es lo mismo cómo se alquila en, por ejemplo, la zona de Vaca Muerta, por las realidades propias de la industria petrolífera, que en la zona seca, que en la zona mediterránea, que en la... Entonces, esa es una de las dificultades, y lo vemos todo el tiempo cuando se toman decisiones, que se toman, no lo digo con mala fe, lo toman decisiones con buena fe, con las mejores intenciones, pero lo ves todo el tiempo. Por ejemplo, ahora se acaban de anunciar medidas, por ejemplo, ahora sobre el maíz, y no duró ni 24 horas que tuvieron que salir a aclarar, bueno, pero va a haber compensaciones y aclaraciones y excepciones para las decisiones que se tomaron. Claro, porque tomás la decisión general y después vos empezás a ver cómo impactan, por ejemplo, en las economías regionales. Y vos decís, uy, pará, porque generas un efecto dominó. Decís, bueno, $1 para el maíz, con una determinada cotización. Sí, fenómeno, eso beneficia a los que van a exportar. Pero después a su vez te impactan, por ejemplo, los que van a terminar utilizando o van a terminar impactando cuando vos necesitas ese mismo maíz, por ejemplo, para los feedlots, o para alimentar porcino, o para alimentar avícola. Vos decís, uy, pará. ¿Eso es consecuencia de una falta de una economía, una política económica seria, o sea, un plan económico a largo plazo? Digamos, con estos parches no solucionas nada. O realidades complejísimas. Porque si fuéramos solamente exportadores de maíz, es una realidad. Pero cuando vos tenés exportadores, pero a su vez tenés consumo interno, es otra realidad. Que es lo mismo con las carnes. Cuando decís, mira, si vamos a exportar toda la carne, es un mundo. Ahora, si vos vas a tener también mercado interno, ya son dos realidades. Y si tenés productores, son tres realidades. Entonces decís, empieza la ecuación a complejizarse. Y ahí es donde hay que tomar en consideración y hay que sentar a la mesa a múltiples jugadores. Hugo, investigás fundamentalmente temas de corrupción, nos charlábamos recién fuera de grabación. Y en todos lados hay corrupción, más allá de estas dificultades, estas diferencias que planteabas recién. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué hay tantos casos de corrupción? Y no solamente en gobiernos grandes o chicos, de un signo o del otro. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Ahí hay múltiples respuestas posibles. A ver, ensaya algunas. Anomia, que decir, existe la ley, pero la ley no se cumple. O sea, ¿cuántas leyes nosotros sabemos que existen en la práctica? Sí, se aprobó tal cosa. Sí,
Y, primero. Segundo, falta de instituciones, falta de aplicación de sanciones, temas culturales. Uno de los mejores expertos en lucha contra la corrupción de acá de Argentina es un hombre que se llama Guillermo Jorge. Y él habla de 10-80-10. Él habla del 10% de una sociedad que cumple a rajatabla todas las reglas, juega limpio, si es necesario prefiere abrirse de determinadas zonas y no hacer determinados negocios porque no tiene ni siquiera ganas de que le tiren el centro para ver si coimea. Tenés otro 10% que es la antítesis, pirata, tiempo completo, que si el juego fuera limpio no podría ganar nada, no podría competir porque sus productos son caros, son malos, en cualquier licitación transparente perdería. Y entonces el tipo, lo primero que hace en cuanto se abre una negociación es decir, ¿cuánto hay que poner? Claro. O sea, de una. Y tenés un 80% que fluctúa, que si pudiera jugaría limpio, no tendría que ir por la banquina, pero que si es necesario, bueno, no me gusta, no es lo que yo le digo a mi chico, pero que bueno, no me queda otra. Entonces el punto o el desafío es cómo logramos que ese 80% se incline hacia un círculo virtuoso y no hacia un círculo vicioso. Y si querés el desafío es ese. Y en este sentido, conectando con lo que dijo antes mi colega, en este último tiempo, digo, ¿cómo se fue desbalanceando, cómo se fue balanceando ese porcentaje 10, 80, 10 en este último tiempo, con las dificultades a nivel país, en económicas, políticas y demás? Digo, ¿cómo se fue desbalanceando eso? Creo que también es difícil plantear respuestas generales, porque también tenés realidades por zonas, por sectores, por niveles. O sea, hay determinados municipios que juegan más limpio que otros, determinados gobernadores que juegan más limpio que otros, determinados sectores que son más transparentes que otros. Y después también tenés realidades, hay sectores en los cuales la presión tributaria es tan alta que hay muchos productores que te dicen, si yo pago todo lo que tengo que pagar, quiebro. Otros sectores que por el contrario tienen margen para correr y aún así trampean porque quieren salvarse. Te diría que, insisto con esto, hay momentos, hay contextos, hay realidades. ¿Tenemos para mejorar? Sí, sin duda. Tanto en temas de corrupción, como en eje de lavado de activos, como en el eje de fraude corporativo, lucha contra el narcotráfico. Ustedes acá están relativamente cerca de lo que se ve en Rosario. Y ustedes acá están también incluso más cerca de alguna de las zonas que se utilizan para, ni siquiera el aterrizaje de las avionetas, el lanzamiento desde las avionetas de los cargamentos. Porque no es solamente por la hidrovía, tenés todo un tráfico aéreo, el tráfico terrestre, que vos tenés todo el eje que va desde Chile, cruza toda la Argentina transversal y sale por la 14 hacia arriba y baja en una ida y vuelta constante. Y además tenés después el lavado de esos fondos, es decir, no es solamente el narcotráfico como la venta de la mercadería, es el lavado posterior. Y ustedes deben estar empezando a ver múltiples campos que decir, ¿y esto quién lo compró? Y no lo están comprando para a su vez producir, es decir, ¿dónde está acá el dueño? No, en realidad es una dinámica para lavar dinero. Entonces son desafíos que a su vez llevan un desafío posterior, que es cuando se habla, por ejemplo, de Estado chico o Estado grande, no pasa por Estado grande o Estado chico, pasa por Estado bobo o Estado inteligente. Y a su vez, para tener un Estado inteligente, ¿cómo querés tenerlo si tenés mal pago a los funcionarios? Te doy un solo ejemplo. Solo en el área de la lucha, el área de la Oficina Anticorrupción, o la lucha del área contra el lavado, que es la unidad antilavado, la UIF. Si vos hoy vas al mercado y querés traerte a los mejores, decir, mira, a ver, dame lo mejor de la lucha contra fraude corporativo, lo mejor de la lucha contra la corrupción, y vas a los mejores estudios jurídicos o a las mejores consultoras y a Pricewaterhouse o lo que sea, y lo querés llevar al Estado, en el Estado le pagan un tercio de lo que ganan en el sector privado. Pasa lo mismo con la policía y con la justicia. Entonces, ¿cómo lográs que o sea, que hay alguien a quien le conviene que se dé esto?
O también se ha puesto de moda esta de cosas de decir, no, hay que achicar el Estado. No, pará. Pará, lo que tenemos que hacer es achicar determinadas áreas del Estado y potenciar otras áreas del Estado. Que ustedes también lo ven acá, con SENASA o el INTA. ¿Necesitamos que el INTA sea más chico o que el INTA funcione mejor y con gente más capaz? Porque hay gente muy capaz adentro del INTA, pero a su vez, dentro del INTA ganan poco dinero y en el sector privado a ese mismo le pagan el triple. Entonces ese hombre o esa mujer dice, ¿para qué me voy a quedar en el INTA? Si me pagan en el sector privado, mucho mejor. Entonces lo que necesitamos es retener a los mejores para que se queden los mejores. Hugo, vuelvo a ese 10-80-10 que mencionabas antes. Este 80%, que si pudiera jugaría limpio, sin embargo terminamos votando corruptos, gobiernos corruptos, que nos ha pasado en los últimos años, en las últimas elecciones. ¿Es porque en el fondo votamos lo que somos o porque no hay otras opciones? ¿Qué opinas? Otra vez, depende caso por caso, distrito por distrito, realidad por realidad. Y yo creo que ahí tenés dos puntos. Esto de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, para mí es falso. Pero los políticos no salen de un repollo. O sea, no podemos pretender que venga Angela Merkel. O sea, ¿por qué no tenemos una Angela Merkel en la Argentina? ¿Será porque no los generamos? Porque no los tenemos. Y si los tenemos, no los votamos. Entonces tampoco exijamos a nuestros políticos que sean Superman, cuando no tenemos ningún Superman entre nosotros. Entonces, es un ida y vuelta. Por supuesto que después también ocurren ocasiones, ejemplos en los cuales tenemos gente muy capaz y por ahí no los votamos. Bueno, por ahí también hay que mirarse por qué no los hemos votado. Quizás es porque también les faltó astucia, porque no tuvieron toda la campaña de marketing que tuvieron los otros. Yo creo que ahí tenés un ida y vuelta. ¿Juegan los medios también en eso, los medios concentrados? ¿Cómo lo ves vos desde adentro de los medios? Sí, te doy un ejemplo. En el libro La raíz de todos los males, uno de los capítulos, me acuerdo, el capítulo 7, estaba centrado en la corrupción en los medios de comunicación. Y te lo voy a decir así. Cuando yo hablaba con los equipos de los candidatos presidenciales y me decían que el verdadero costo de la campaña en ese momento eran $100 millones, traducido a pesos en ese momento eran 1.700 millones de pesos. Hoy no es nada eso. Pero digamos, el dinero que habían informado a la Cámara Nacional Electoral, en uno de los casos me acuerdo que era 110 millones. Y el número real era 1.760, no te voy a decir el número exacto porque si no prendo fuego. Más de 10 veces más. Sí, pero jamás me abrieron el laptop. Y el equipo de campaña, cuando dije, me abrieron el laptop, me abrieron el Excel, se me devuelve, acá tenés. Vos me podés decir, ¿por qué te lo contaron? Porque los volví loco, los insistí, los fui llevando, hasta que me mostraron los números. Y lo que me salió en el alma en ese momento era, te lo voy a decir de manera brutal, ¿en qué carajo gastaste tanta guita? Porque es como si yo hoy te dijera, vamos a gastar $100 millones. Vos me dirías, ¿en qué carajo gastamos 100 millones? Porque hay que gastar 100 millones. No es publicidad. ¿Sabés cuál fue la respuesta? Uno de esos equipos de campaña fue en el Hotel Sheraton, que está enfrente de la Torre de los Ingleses en Buenos Aires. El tipo que me había mostrado la laptop, el Excel, cuando le dije, ¿en qué carajo gastaste $100 millones? La respuesta fue esta. En ustedes, Hugo. Y ahora, entonces le digo, ¿qué significan ustedes? En ustedes, Hugo. Las entrevistas se pagan, los blogs hay que pagarlos, las entrevistas, la no repregunta, la publicidad. Entonces, claro, vos tenés, me contaba, la entrevista más cara que había pagado ese equipo de campaña era la guita equivalente en dólares, era $42.000. Ah, bueno. Entonces, claro, ahora, ese toque vos decís, entrevista en horario tope, en uno de los mejores canales, y la pregunta más dura que le hicieron a ese candidato era ¿de qué color es su corbata preferida? Y vos lo mirás y decís, pero vos sos estúpido, que lo más importante que tienen para preguntarle es el color de la corbata. No, le pagaron para que la pregunta más difícil fuera esa. Y ustedes me imagino que deben conocer realidades más o menos parecidas, que por ahí te viene un candidato y si el candidato no ofrece una publicidad, tenés al medio, no todos los medios, aclaremos algo, porque también hay mucha gente muy digna, pero tenés muchos otros que dicen, ¿dónde está la mía?
De hecho, me contaban el equipo de campaña que ahora van por el interior de la provincia de Buenos Aires y tenés hasta el último bloguero pidiendo, aclaro, insisto, porque si no queda como que son todos lo mismo, que no todos los políticos, no todos los jueces, no todos los fiscales son lo mismo pasa con los periodistas. Hay mucho muy digno laburador y que come arroz todos los días para llegar a fin de mes, y tenés el otro que se cambia la chata todos los años. Así, explícamela, ¿cómo hace? Sí, sí. Hugo, ¿cómo cambia el escenario? ¿Cómo cambia el escenario con esto que vos estás hablando ahora? ¿Ha cambiado este escenario? Es decir, ahora con esto que se viene ahora ya en este panorama eleccionario que tenemos ahora, ¿ha cambiado ese escenario? ¿Sigue siendo exactamente igual? ¿O hay algo que se puede ver en el horizonte que podemos tener un cambio? Es difícil decirlo. De hecho, yo lo primero que voy a decir acá es, me van a preguntar quién gana la campaña, la elección, y mi respuesta es no lo sé, así que si quieren terminemos acá y sigamos comiendo, y terminemos con esto, porque, o sea, yo gurú no soy, la bola mágica no la tengo. Creo que tenemos una oportunidad, sí. Y bueno, sí, ¿cómo se explica eso? Porque uno de los aspectos interesantes es cuando vos apagás la grabadora, nosotros los tres somos periodistas, y ustedes también lo deben haber vislumbrado, ¿viste? Que es cuando vos a menudo apagás la grabadora y el político empieza a hablar. Ahí empieza el verdadero diálogo. Porque si no, viste, con la grabadora puesta te empiezan con fe, con esperanza, con turismo, y decís, no, pará, Cuando hablas fuera del micrófono todos te dicen relativamente lo mismo. Que hay determinadas decisiones que hay que tomar, que esas decisiones son desagradables, hay una determinada y parcial coincidencia en cuáles son las decisiones que hay que tomar. El punto es si van a hacerlo o no, pero por lo menos empieza a haber una relativa coincidencia en que seguir por este camino no funciona y que tenemos que empezar a acomodar las cosas, porque si no esto necesariamente el año que viene vamos a tener más inflación, vamos a estar más cerca de un default y al mismo tiempo se acabó la tarasca, con lo cual, claro, todos al mismo tiempo le prenden la vela a que el ducto del gas que viene desde Vaca Muerta empiece a funcionar y eso te achique los costos o los gastos, entre 4.000 y 8.000 millones de dólares menos que tendrías que gastar para importación de combustible, de gas, y por otro lado le están prendiendo la vela a todos ustedes. Que llueva. Que llueva. Y que te entren entre 12.000 y 20.000 millones de dólares más a las reservas, con lo cual, al cabo de 1 o 2 años, no solamente pasarías de tener reservas negativas en Banco Central a por lo menos empatar y quizás pasar al frente. Están todo con esa, rezando al Mr. Lluvia. Pero a ver, no que estamos hablando de una solución ahora para dentro de 3 meses. Estamos hablando 2 años mínimo para que haya un cambio muy pequeño. Por lo menos hay un relativo consenso en que hay que parar con la máquina de imprimir billetes, que hay que parar con el gasto, que hay que prolijarlo y eficientizarlo. Después hay que ver si lo van a hacer. Hugo, yo una última, porque hay un fenómeno, si se puede llamar un fenómeno que se ha creado en este último tiempo, ya prontamente con las pasos que las tenemos a la vuelta de la esquina, que es el fenómeno Milei. Digo, ¿qué visión tenés con respecto al fenómeno Milei que se ha creado? Bueno, que nos expliques un poquito el panorama y qué visión tenés al respecto. Milei es un enorme signo de pregunta. Yo fui corresponsal ante la Casa Blanca y no voy a cometer el mismo error. Cuando yo era corresponsal ante la Casa Blanca, yo estuve con George W. Bush, volé en el avión de McCain y estuve en el cuartel central de Obama. Los conocí. Y cuando me preguntaron sobre Trump, mi respuesta fue: no puede ganar ni loco. Y ganó. Entonces eso fue como un enorme ejercicio de humildad. Entonces ahora cuando me preguntan sobre Milei, yo te digo, no sé. Por un lado te digo, si vemos lo que va pasando en las distintas provincias, acá creo que sacó el 1,80 y pico. Todas. El 2%, 3%. Promedio. Que viene haciendo sapo en todas. Ahora, no es lo mismo su candidato de acá, esta Escola, no es lo mismo Escola que él. Y cuando vos en teoría le preguntás a mucha gente que te dice, sí, lo voy a votar. Ahora, una cosa es lo que te dicen y otra cosa cuando tenés el cuarto oscuro. Que ahí puede ocurrir o el batacazo o que haga sapo otra vez. ¿Y quién sabe qué va a ocurrir ahí? No lo sé.
Porque además tener, bueno, y que él no tenga fiscales, ¿es un factor o no es un factor? Vos hoy necesitas, en teoría, 100.000 fiscales. Esos fiscales hay que pagarlos, ¿eh? Eso es otro de los grandes costos de la campaña. Pero entonces, no sé qué decirte sobre Milei. Porque al mismo tiempo vos hoy tenés un 40% que hoy, en todas las elecciones provinciales, no fue a votar o votó en blanco. Entonces decís, ¿qué pasa si, no te digo ese 40% va a votar, pero si el 25% de ese 40% va, te da vuelta una elección? Porque el 25% de ese 40% son 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales más o menos, te dio vuelta una elección. Entonces, no sé qué decirte, o sea, lamento porque te estoy haciendo una respuesta muy larga para en definitiva decirte no sé. Pero es un no sé fundamentado, no es un no sé porque te estoy tratando de esquivar la respuesta. Ese es el problema que tenemos. Que si quieres hoy, de acá al 13 de agosto, te puede ocurrir que gane Milei, que gane Patricia, que gane Horacio o que gane Massa. Entonces, y cualquiera de los cuatro, después te van a encontrar, vas a encontrar al día siguiente, algunos opinando, no, porque yo siempre dije, mentira, porque cuando hablé con todos los encuestadores te entregan la encuesta y te dicen, pero no me hago cargo, ¿eh? Eso Entonces, quería ir. sí. Mi última pregunta es esa. ¿La encuesta ya no es una herramienta como para confiar? Es muy difícil. Pero ahora vienen Es muy errando difícil. bastante. Pero que al mismo tiempo, a ver, vamos así. Acá somos 2, 3 y yo. Somos 6. ¿Alguno de los 6 contestó una encuesta? No. Entonces, ¿alguno de los 6 tiene teléfono fijo en la casa? No. Entonces, ¿A quién le hacen la encuesta? bueno. Y además, al que le hacen la encuesta, te aclaro algo más, los encuestadores te dicen que habitualmente para hacer una encuesta tienen que hacer 3 intentos y de cada 3 intentos responde uno. ¿Sabes cuántos intentos se están haciendo ahora para acertar uno? 11. La gente no contesta No más. contesta más. O te Entonces, miente. Y el que te atiende, eventualmente, le voy a decir, no lo tomen a mal lo que me están viendo ahora. El que te atiende es, o el que tiene tiempo, O te cortan. no, el que tiene tiempo, entonces es eventualmente prejuzgando el jubilado, porque tiene tiempo, porque si a mí me llamaran y dijeran, bienvenido, esta es una encuesta que te malacia. Sí, ya está. Entonces, uno o dos, o el que tiene tiempo, o el que milita. Y entonces te atiende y dice, sí, te voy a esperar porque te voy a decir aguante Patricia, o aguante Horacio, o aguante Massa, o aguante Milei. Entonces, ya te la cambiaron, porque es o el sector pasivo o el sector militante. Entonces, Y el que decide la elección es el otro. pero que está pasando todo el tiempo. Pasó en Colombia, que el referéndum daba que iba a salir a favor de la paz y salió en contra. Salió en el Brexit, que en teoría iban a votar a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea, salió al revés. Salió con Estados Unidos, que iba a ganar Hillary, ganó Trump. Y te puedo seguir dando ejemplos. Pasó ahora en Santa Fe, que en teoría Lozada iba a estar cabeza a cabeza y el otro le sacó 20 puntos. Y al mismo tiempo te daba que iba a estar parejito entre Juntos por el Cambio y el Perón y sacaron pin. Y pasó acá, que en teoría acaba de decir ¿cómo se llama? De Loredo, dijo, ¿te acuerdas que dijo? Lo hizo venir al pedo. No, incluso antes dijo, va a ser una paliza. Y la paliza se la comió él. Y antes, te puedo dar el ejemplo de Macri. Macri en 2019 desayunó ese día creyendo que perdía por 2 puntos porcentuales la primera vuelta. La primera vuelta. Creyendo que iba a perder por 2 puntos y con la esperanza secreta que la encuesta le diera la sorpresa que en realidad era empate. Y pasó de 2 puntos a 20. Entonces, sí, venimos con una dinámica recurrente en la cual venimos patinando. Entonces, yo les diría, guarda, porque puede ocurrir o que Milei pegue el batacazo de su vida o el sapo de su vida. Gracias, Hugo. Gracias. Está en este